La historia de la crisis del 94, un tema bastante denso y complicado. Esta sería provocada por diferentes factores, tales como disminuciones en la entrada de capital, presión sobre las reservas internacionales y el aumento en la tasa de interés. Al parecer México estaba atravesando un momento de tensión social y político, debido a acontecimientos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, miembro del Partido Revolucionario Institucional, uno de los personajes que se veía bastante fuerte a la presidencia en aquel entonces, y también el resurgimiento del ejército zapatista que estaba comandado por el subcomandante Marcos, que también influyó bastante en esta crisis económica. Estos acontecimientos marcaron una incertidumbre política, social y económica. Debido a esto, México aumentó las tasas de interés. Posteriormente a estos hechos, se intentó retener el ahorro en el mercado financiero de la emisión de bonos de la tesorería, conocidos como tesobonos. ¿Y qué eran estos tesobonos? Estos eran títulos gubernamentales en donde se aseguraba a los inversionistas el retorno en dólares. Al parecer, esto parecería ser una de las mejores soluciones, sin embargo, resultó todo lo contrario. Hola, mi nombre es Juan Pedro Gutiérrez Rodríguez. Actualmente curso la materia de estudio de casos de instituciones jurídicas 4 en el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho. Vamos a presentar el tema relativo a la crisis de 1994 y antes que nada vamos a presentar a... ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Moreno Cortés, ¿Qué edad tienes? 49 años, ¿A qué te dedicas? empleado federal. Bien, empecemos. ¿Cuántos años tenías en 1994? Aproximadamente en esa época 21 años, ¿A qué te dedicabas? servidor público. ¿Cuál crees que fue el mayor impacto que se vivió durante el año 1994 referente a la crisis? Bueno, en esa época pues, estaba uno joven, tenía 21 años, no sabía uno de política ni de economía. Se sabía o se entendía o escuchaba uno por la gente, que se devaluó el peso, que de ser de 230,000 pesos llegó a ser 230,000 nuevos pesos en ese entonces, que le quitaron los 3 ceros al peso. O sea, cambió la denominación, Cambió la denominación. pasaste de ganar en miles a ganar en cientos. Ok. ¿Crees que hubo algún cambio radical en cuanto a la economía? Pues yo pienso que sí, porque en ese entonces te ajustaba perfectamente bien para tus necesidades. Entonces, al momento que tú reduces el peso, va a haber una economía debilitada. Es más o menos como el proceso de inflación que se vive actualmente. Más o menos. No sabe uno de ese entonces de política en economía, pero pues ahorita en lo que se está viendo actualmente en Estados Unidos y en el mundo es lo mismo que casi se vivió aquí, nomás que no es un país primermundista, sino es un país tercermundista entre comillas, no llega a primeras potencias, pero es las mismas ¿cómo se llama? Políticas interiores y exteriores, igual que entre política y economía. Muy bien. ¿Te afectó de alguna manera directa o indirecta? Pues sí, en ese entonces, si estamos hablando que eran miles de pesos y llegaron a cientos de pesos, pues sí, yo llegaría a ganar en el año 94 400 pesos por quincena, a llegar en el año del 92, 93 a llegar a 400,000 pesos. Sí se vería un margen muy marcado. Entonces
yo no, bueno, para mí la devaluación sí tuvo un impacto drásticamente en la economía, entre la sociedad minoritaria o baja o de bajos recursos hasta no la elite, sino hasta gente pudiente que tuvo que, Empresarios y todo. sí, pues fueron drásticamente, ¿cómo te diré? Sí, que se perdieron fortunas, perdieron mucho dinero en ese entonces. Muy bien, eso será todo y te agradezco por tu valioso tiempo. No, gracias. No, igualmente gracias. Buenas tardes, señor Jesús. Buenas tardes. Vengo a hacer una entrevista respecto al año de 1994. ¿Qué recuerda que sucedió en esa fecha? Bueno, yo Jesús García, recuerdo que en esas fechas sucedió la muerte de Colosio, era uno de los presidentes que venía con más propuestas para los ciudadanos, ¿verdad? Al parecer lo mataron, ¿verdad? Desconozco las consecuencias, pero lo que sí afectó mucho económicamente a nosotros, los ciudadanos. Y interrumpiéndolo, perdón, ¿en qué manera o de qué forma lo afectó a usted? Mira, nos afectó a mí y a mucha gente, ¿verdad? Aparentemente económicamente, ¿verdad? Yo tiempo atrás tenía un buen trabajo, compré un automóvil, tuve que deshacerme de mis propiedades, ¿verdad? Me hice de un lote, tuve que venderlo, rematar mi carro, ¿verdad? Y ver que cada año tras año que va pasando, se está viendo más difícil la situación económicamente para nosotros, en la economía. ¿Por qué? Porque ya todo está caro, ya trabaja uno nomás para alcanzar a comer, se presentan gastos de luz, de agua. Tengo casa propia, pero la casa propia no nomás es decir, ya tengo mi propiedad, ¿verdad? Muchas gentes tienen casa, pero no les alcanza el dinero, igual que a mí. ¿En qué? En gastos de la casa, que vienen siendo el agua, ¿verdad? Y productos de casa, el gas para comer, ¿verdad? Y ya no rinde el dinero, ¿verdad? Y respecto a las propuestas que nos presentan nuestros presidentes, ¿usted qué opina? Yo opino que son puras promesas, porque sinceramente no han cumplido nada. De hecho, últimamente nuestro presidente, ¿cómo se llama el presidente de ahorita? Andrés Manuel López Andrés Manuel López Obrador prometió bajar gasolina, bajar esto, y al parecer todo está subiendo. Yo me doy cuenta porque se termina el gas y va para arriba, no han bajado nada. Y haciendo una comparativa respecto a lo que se vive hoy en día y lo que se vivió en el año 1994, ¿cuál consideraría que fue uno de los peores años? ¿El año actual que vivimos hoy en día o el año de 1994? El año actual. ¿Y por qué? Porque ahora sí, la verdad, ya no alcanza el dinero, ya no rinde para nada. Sinceramente, si nos ponemos a ver, ya ahora no nos rinde el dinero. Después, presidente que van pasando, van haciendo promesas que nunca las cumplen. Digamos, ahora que entró el presidente Salinas de Gortari, que evaluó el peso de millón de pesos a 1,000 pesos, de ahí para acá empezó a haber crisis económica en la gente humilde como uno, ¿verdad? Gente que tiene dinero, pues es muy diferente la situación. Ellos se mantienen de sus empresas, pero nosotros nos mantenemos del trabajo. Ahorita vamos a poner un ejemplo, sales a consumir 1 kilo de huevos, 1 kilo de tortillas y un aceite y ya son más de 100 pesos. Que no los gana uno, ¿cuánto puede ganar uno en el mínimo? El sueldo mínimo. Pues yo tengo entendido que puede ganar de 1,200 hasta 1,600. 1,200. Y bueno, yo con lo que me está presentando usted, pues la verdad he visto bastantes familias afectadas respecto a ese año porque tengo entendido que se devaluó la moneda.
No sé si usted lo supo, en el año 1994. Sí, se devaluó la moneda y pues todo se fue. Ahora sí que ya el dinero ya no rinde para nada. Aunque gane uno 2,000, 3,000 pesos por semana, apenas alcanza uno para salir la semana. De hecho, ya ahora no alcanza el dinero. Últimamente ya se ve más difícil la situación. No se está viendo cambio en ningún gobierno que lo proponen, pero no lo cumplen hasta la fecha. ¿Verdad? Tenemos, por eso en esta decadencia hay muchos robos. Los tianguis están llenos ya de gente sin empleo porque no se mantienen con el sueldo mínimo. Hay gente que se ponen a vender chachas, ¿verdad? Fierros y sacan un poquito más que en una fábrica. Entonces ahí se ve la diferencia económicamente. El sueldo ya no rinde. Pues sí, con lo que nos acaba de presentar, pues ya me he dado cuenta que el año de 1994 sí fue una de las repercusiones más fuertes, porque mediante ese año, pues ya se vio decadencia, se vio bajando, pues nuestro sistema económico, cada vez se fue debilitando. Pues eso ha sido todo, señor Jesús, y le agradezco que se haya tomado su tiempo para entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias. Finalizamos con esta entrevista con el señor Jesús. Ok, vamos a empezar con el tema de la crisis de México de 1994. Vamos a entrar en un ámbito pues económico, social y sobre todo psicológico. Entonces yo les hago una pregunta y ustedes responden, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, la primera es para el señor Fernando. ¿Cómo te afectó desde la perspectiva laboral? Bueno, laboralmente no me afectó mucho porque tenía yo un trabajo estable. No sentía que estaba en riesgo de perder el empleo y además pues nos hacían el favor de compensarnos periódicamente con incrementos de sueldo para poder sobrellevar la crisis. Entonces pues laboralmente no hubo mucho impacto porque pues no pensaba perder el empleo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y en tus bienes hubo alguna pérdida en sus bienes? Como pérdida no, lo que sí hubo una afectación muy fuerte porque teníamos una hipoteca sobre la casa y los intereses se fueron a las nubes. Entonces, pues estuvo muy pesado tener que pagar las mensualidades que cada mes se incrementaban. Ok, muy bien. ¿Cuál fue su inestabilidad psicológicamente después del aumento de este interés? Pues que tenía uno que hacer más esfuerzos en el trabajo, trabajar horas extras, lo más que se pudiera, conseguir trabajos externos para poder tener ingresos extras y poder alcanzar a pagar las mensualidades, que pues a veces no se podían, pero pues gracias a Dios pudimos solventar más o menos, pero con un incremento de deuda pues bastante alto. Ok, muy bien. Y señora Beatriz, usted como ama de casa, ¿cómo es que manejó el dinero que llegaba a casa para hacerlo rendir? Bueno, como salía poco dinero, tuve que buscar la manera de hacer comidas económicas para que no afectara mucho. Ok, ¿y emocionalmente le afectó con mayor presión, tristeza o miedo a que siguiera devaluando? Bueno, yo puse a mis hijos, a mis 3 hijos a trabajar, los puse a vender muñecas y moños de pelo para niñas y ahí nos ayudamos mutuamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer René Sandoval Aceves, curso la materia de estudio de casos e instituciones jurídicas y en el momento les voy a presentar a Irma Aceves, la que nos va a hacer cómo pasó la crisis económica de 1994. Así es, nosotros en ese tiempo, mi esposo y yo trabajábamos y nos dimos el lujo antes del 94 de comprar comprar un departamento, en crédito, y luego después
una casa también en crédito, pero da la casualidad que en el 94, por la devaluación, mi compañía quebró, y por lo tanto pues se vino el quiebre de las compañías y nosotros nos quedamos con muchos problemas económicos. Andamos perdiendo la casa y el departamento porque dejamos de pagarlos, la economía no nos alcanzaba ya. Mi marido se quedó solo trabajando y no podíamos, o trabajábamos, o comíamos, o pagábamos. Entonces llegó el momento en que estuvimos, pues, que yo empecé a trabajar ya empecé a trabajar en tianguis para poder ayudar, y al tiempo empezamos a ahorrar nosotros el dinero, y fue la única forma en que los bancos, esperamos a que el banco tuviera, ¿cómo se puede decir? Empezar a rematarnos las casas. Pero para nosotros, gracias a esto, nosotros pudimos recuperar tanto la casa como el departamento porque supimos ahorrar, pero hubo mucha gente que no. Desgraciadamente mucha gente se fue por la puerta fácil, falleció, no aguantó la fuerte crisis que tuvimos. Fue una historia muy triste, pero nosotros salimos adelante, gracias a Dios. Hola, mi nombre es Kenia Nava Gutiérrez. Hoy, el día de hoy, me encuentro con el señor Hilario Nava, quien nos va a platicar la experiencia que él vivió debido a la crisis que hubo en 1994 aquí en México. Señor Hilario, ¿qué recuerda usted de la crisis económica de 1994? Pues mira, resulta que sí había trabajo, sí había prosperidad, se veían pues buenos tiempos. Pero pues resultó que se vino la crisis, subió el dólar, se devaluó el peso se devaluó bastante, que subió mucho el dólar y pues muchas empresas que se manejaban en dólares pues tuvieron muchos problemas, muchos, pues les afectó bastante. Así fue la empresa donde yo trabajaba. Muy bien. ¿Cuál fue el impacto que usted tuvo en su economía en ese año? Pues eso fue lo que pasó. La empresa donde yo trabajaba, yo estaba en Compañía Siderúrgica de Guadalajara, y pues se manejaba todo en dólares, como ahí se hacían aceros, a partir de la chatarra, todo era en dólares, se compraba chatarra en dólares, se vendía el acero, las vigas y todo en dólares. Yo estaba en Compañía Siderúrgica de Guadalajara, y pues se manejaba todo en dólares, como ahí se hacían aceros, a partir de la chatarra, todo era en dólares, se compraba chatarra en dólares, se vendía el acero, las vigas y todo en dólares, y pues se fueron por los cielos, todo el acero se fue por los cielos, todo, las vigas, todo pues se dejó de vender. Entonces por eso se dejó de vender, y pues sí, me afectó a mí bastante, porque la empresa decidió hacer recorte personal, y pues ya me tocó a mí ese recorte. ¿Por qué? Porque pues ya no podía, como no tenía ventas, pues no podía mantener a todos los empleados. Muy bien. ¿Qué cambios observó usted que hubo a partir de ese año aquí en el país de México? Pues mucha gente se quejaba. Mucha gente se quejaba de que había menos empleos, pues menos consumos para todos los negocios, menos consumos. La gente pues andaba preocupada porque pues no había empleos, y pues sí bajó la calidad de vida en esos tiempos. Muy bien. Muchas gracias, señor Hilario, por compartirnos lo que fue su experiencia de ese año. Ok, gracias. Hola, soy Michelle Dueñas, estoy estudiando la carrera de Derecho, tengo 21 años. Yo soy Maneyané, tengo 39 años. Muy bien, entonces comenzaremos con la entrevista acerca del tema de la crisis de 1994. Muy bien, Janet, ¿qué edad tenías cuando sucedió la crisis? 11 años. ¿Cómo le afectó a tu familia? Principalmente no común. Principalmente no común.
como más o menos, como lo económico, a tu papá lo despidieron, a tu mamá? ¿O Más que nada por desempleo, que no había mucho trabajo, pues no había, o sea, económicamente. Económicamente muy bien. ¿Te acuerdas qué presidente estuvo? Ernesto Cedillo. ¿Y qué pasó con este presidente? ¿Hubo otros presidentes, hubo otros países que les ayudaron a ustedes? Sí, fue de Estados Unidos cuando estuvo Bill Clinton. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tu familia o tu papá se pudieran acomodar económicamente? Más o menos entre unos 3, 4 años. Bien. ¿Y cómo se acomodaron? ¿Ya volvieron a volver a agarrar empleo, ya hubo más facilidades de comprar cosas, las cosas pues como que bajaron un poquito, se puede decir. Ah, ok. Entonces sería todo. Muchas gracias.